Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Se dice que las injusticias están en todas partes. Estas no respetan creencias, estatus social, cultura y sobre todo las distintas épocas. En cada una de ellas ha existido gente sin escrúpulos, quienes se aprovechan de los más débiles o, en su caso, viven con el único propósito de dañar a una tercera persona. En nuestra actualidad, se van forjando los derechos de las mujeres, algo que en tiempos pasados no existía o, más bien, no era importante para una sociedad completamente machista. Entre todos esos aspectos también influían mucho las creencias religiosas, principalmente en aquella época donde la Iglesia cristiana intentaba dominar a las poblaciones, en su mayoría de América Latina, durante la conquista y la colonización. En una de esas poblaciones existían personas mágicas y maravillosas. Estas tenían poderes que iban más allá de la comprensión humana, sobre todo porque la conquista española tenía una idea diferente hacia estas personas, con dones supremos, relacionándolas con el mismo diablo. La Iglesia, al enterarse de la presencia de estas personas, hombres y mujeres, decidió ponerles fin mediante la cacería de brujos o brujas por herejía. Nadie comprendía que, en su mayoría, estas personas hacían el bien y lograban salvar a más gente con sus conocimientos herbolarios de medicina, algo que la Iglesia desconocía. Así se desarrolló la historia de Darina, una joven de 18 años, nieta de Don Fausto, el hombre más longevo de una comunidad rural rodeada de montañas y bosques, en una región de América Latina. La joven acostumbraba a pasearse cerca de un arroyo de agua cristalina que desembocaba por debajo de una cañada. Era muy alegre y audaz. Su abuelo le había enseñado muchas cosas de la naturaleza y, sobre todo, le inculcó el amor y respeto que siempre debía tener hacia todo aquello que la rodeaba. Don Fausto decía que la misma naturaleza era quien elegía a las personas para dotarlas de dones y poderes que iban más allá de la comprensión humana, pero que a la vez eran muy peligrosos si no se usaban adecuadamente. La comunidad donde vivían nuestros personajes estaba conformada por grupos de personas organizados para hacer cumplir algunas normas y, sobre todo, reglas impuestas por la Iglesia. Don Fausto sabía bien que tendría que llegar aquel día en que fueran obligados a ser bautizados y, aunque al principio se resistió, terminó cediendo a los mandatos del sacerdote del pueblo. A partir de esos momentos, las cosas cambiaron dentro de esa comunidad. Algunas reglas fueron muy claras, sobre todo para las jóvenes como Darina, quien debía guardarse para el matrimonio como una virgen pura. De lo contrario, sería severamente castigada, y su abuelo no iba a poder hacer nada. El tiempo fue pasando y la chica cumplió 23 años. Durante esos momentos siguieron prestando sus servicios a las demás personas, pero en secreto. Don Fausto sabía que se arriesgaba mucho porque, de ser descubierto, podría ir a la horca. Sin embargo, eso no le importó. Decía que había nacido para usar sus dones con el objetivo de ayudar a otros, aunque la Iglesia nunca lo comprendería. Darina, por su parte, podía leer el futuro de las personas. También veía escenas tormentosas del pasado que cada una de ellas cargaba. A veces, ella se asustaba, pero su abuelo siempre estaba allí para consolarla y hacerle entender que era única en el planeta por los maravillosos dones que la naturaleza le había dado. La vida de la joven era tranquila y placentera. Disfrutaba de contemplar los paisajes que la rodeaban, sobre todo porque una de sus grandes habilidades era trepar los enormes árboles que se elevaban a lo alto. Desde allí, observaba la puesta del sol,
lo que le causaba un sentimiento de paz. Sin embargo, pronto las cosas iban a cambiar. Darina no tenía idea de lo que le deparaba el destino. Algo muy cruel, por lo cual iba a tener que ser lo más valiente posible. Un día llegó un hombre a la comunidad de nuestra protagonista. Esta persona era mensajera de la Santa Iglesia. Había órdenes de los superiores de que todos los niños y personas adultas debían recibir el bautismo sin excepciones, además de llevar a cabo la instrucción de la doctrina religiosa. No obstante, a pesar de ello, había quienes se resistían hasta el final y, por ende, terminaban recibiendo uno de los peores y más severos castigos que nadie podía imaginar. En ese tiempo, junto con los frailes, llegaron personas nuevas. Eran hombres altos y corpulentos, bien dotados físicamente. Les decían hombres blancos porque en su mayoría eran de raza española. Estas personas se notaban poco amigables, apenas y mostraban una expresión en sus rostros algo amable. Cuando arribaron a la comunidad, la mayoría de las personas tenía curiosidad sobre el propósito de su estadía, aunque claramente sospechaban que quizás no sería para nada bueno. Y efectivamente, ellos tenían toda la razón. Aquellos frailes comenzaron a establecer nuevos mandatos y nuevas reglas a todas las personas de las comunidades y, al mismo tiempo, presentaron a los llamados cazadores. Ellos se encargarán de cazar a las brujas que ronden por este lugar. Recuerden que son del mismo diablo, y por ese motivo debemos terminar con todas ellas. Las palabras de los frailes resonaron en la cabeza de don Fausto, quien sintió un profundo escalofrío. Él sabía lo peligroso que sería exponer a su querida nieta, sobre todo porque ella era poco cuidadosa al usar aquellos dones sobrenaturales. Pasaron unos días y todo parecía estar normal. La gente seguía las órdenes y las indicaciones de la iglesia. Por otro lado, los cazadores se dedicaban a vigilar y merodear por los alrededores. Había algo en la mirada de aquellos hombres que causaba una sensación de inseguridad entre las personas de la comunidad, sobre todo en los padres con hijas. Anteriormente, se venía escuchando una historia acerca del acecho de las muchachas jóvenes. Ese rumor se había esparcido por algún tiempo en las comunidades vecinas. Se decía que unos hombres malos lastimaban a las jovencitas, abandonándolas a su suerte en medio del bosque, donde nunca las encontraban. También se rumoraba que los espíritus de esas jóvenes quedaban atrapados entre la naturaleza. En ocasiones, se escuchaban sus voces, sus cantos, o, en su caso, lamentos de dolor. Don Fausto, al igual que los demás vecinos, procuraba cuidar de su nieta Darina. No la dejaba andar sola, algo que comenzó a incomodar a la muchacha, pues le gustaba sentirse libre en el bosque que rodeaba su pueblo. Entiende, hija, que ahorita no debes andar sola por la noche. Puede ser muy peligroso para ti. No sabemos las verdaderas intenciones de esas personas. Es más, no confío en ninguno de ellos. ¿Ves? Nos están obligando a creer en sus dioses cuando nosotros sabemos a quién deberíamos venerar. Pero ahora ya no podremos hacerlo. Las palabras de don Fausto quedaron grabadas en la mente de la muchacha, quien prometió tener mucho cuidado, evitando salir como acostumbraba por las noches. Sin embargo, ella tenía una gran amiga, una lechuza que la esperaba todas las noches porque disfrutaba escuchar cantar a Darina. Pasaron 1, 2 días y el animal voló hasta la casa de Darina. Justo en ese momento, los cazadores pasaban por el lugar. Al ver al ave en uno de los árboles gritaron: ¡Una bruja! ¡Una bruja! Las armas de los cazadores detonaron apuntando hacia los árboles. Darina salió de su casa al escuchar el espantoso ruido y vio cómo su amiga estaba siendo atacada. El ave logró escapar del lugar, pero una de las balas había lastimado una de sus alas. ¡No!, gritó la muchacha, pero no logró que los hombres pararan. Tiempo después, al no ver al animal, uno de ellos dijo: «Ya basta, ese animal ya está muerto.
Quizás sea una de esas brujas que andan volando por aquí. Pero ya vámonos, es hora de cenar algo. Darina salió corriendo de su casa directo hacia los árboles, donde encontró plumas en el suelo de su gran amiga. También había pequeñas gotas de sangre y sabía que estaba lastimada. El ave necesitaba ayuda. Corrió entonces hacia su casa por una bolsa de manta, donde guardaba algunas hierbas medicinales que usaban para curar heridas y otras dolencias. Sabía que tenía que encontrar a la lechuza, o de lo contrario, podía estar severamente lastimada. La muchacha salió corriendo de su casa con el corazón lleno de miedo por el destino de su amiga. Sabía que el ave estaba sufriendo y que debía llegar a tiempo para ayudarla. Mientras tanto, don Fausto se encontraba en el centro de la comunidad en una reunión organizada por los religiosos de la iglesia, quienes discutían la organización para bautizar a las personas que aún faltaban. El anciano no se percató de lo sucedido fuera de su casa. Cuando regresó, observó el desastre que habían dejado los cazadores en los árboles cercanos. «¡Darina!», gritó muy asustado, pero su nieta no apareció desde la casa. Don Fausto entró temeroso, pensando en encontrarse con lo peor, pero ella no estaba por ninguna parte. La noche ya cubría con su manto de oscuridad toda la atmósfera. Por su parte, Darina caminaba desesperada, alumbrándose con una lámpara de alcohol cuya mecha estaba a punto de apagarse. Aún no había llegado al lugar donde suponía que su amiga se refugiaba. «No te apagues», dijo ella, algo asustada. En el fondo sabía que no estaba sola en medio de esa terrible oscuridad, y tenía toda la razón. Uno de los cazadores estaba merodeando el lugar. Pretendía encontrar al animal herido para rematarlo y llevar su cadáver como una especie de trofeo ante sus otros dos compañeros. El hombre, alto y corpulento, caminaba tras oír los pasos de la muchacha y, sin que ella se diera cuenta, la venía siguiendo desde que salió de su humilde casa. De repente, el viento sopló muy fuerte, como advirtiendo a la joven del peligro que la acechaba. Pero ella no podía dejar morir a su gran amiga, tenía que ayudarla. Sin embargo, en un instante, Darina tuvo una visión. Era la imagen de una luz demasiado luminosa, acompañada de una voz que la llamaba. Seguido de eso, se percató de la presencia del cazador, quien traía un arma en sus manos. «¿A dónde vas con tanta prisa, preciosa?», preguntó él, acercándose como un animal salvaje a punto de acechar a su presa. «A casa, voy a casa», contestó Darina tartamudeando, pues apenas podía articular las palabras. En ese momento, los ojos del cazador brillaron como los de un depredador al acecho. Lentamente, se fue acercando a la muchacha hasta tenerla a unos cuantos centímetros. Darina comenzó a temblar, percibiendo el peligro que emanaba de ese hombre. En su mirada se podía apreciar un hilo de maldad que brotaba desde lo más profundo de su corazón. «Tengo que irme ya», dijo la muchacha, intentando retroceder. «Creo que no va a ser posible», contestó el hombre con una sonrisa siniestra. Darina intentó correr, pero el cazador la sujetó por los cabellos. «¿A dónde vas, perra?», dijo él con los ojos llenos de deseo y rabia. El hombre parecía una bestia salvaje, dispuesto a devorar a su presa. Deseaba arrebatar la inocencia de la muchacha, cuya belleza lo había cautivado de manera perversa. Darina intentó liberarse, pero el cazador le dio un fuerte golpe en el rostro, provocando que cayera al suelo con el labio ensangrentado. «No te vas a escapar, perra», gruñó. El hombre, grande y corpulento, se lanzó sobre el cuerpo de la joven y, abriéndole las piernas, desgarró completamente sus ropas. Darina gritaba desesperada, pero era inútil. En ese lugar nadie podía escucharla, salvo su amiga la lechuza. A pesar de su ala lastimada, el animal intentó volar hacia donde se encontraba la muchacha. Herida y debilitada, la lechuza se posó en una rama cercana y comenzó a ulular, tratando de distraer al hombre para que detuviera su acto cruel y cobarde. Sin embargo,
El cazador disparó varias veces al aire, buscando derribarla. La criatura, decidida, continuó intentando ayudar, pero los esfuerzos eran en vano. Darina no logró defenderse del cazador, cuyo cuerpo enorme y pesado la aplastaba como una roca. Poco a poco, la joven fue quedando tendida en el suelo, sin fuerzas ni esperanzas. Su mirada se perdió por unos instantes en el abismo, reflejando el horror de su experiencia. En sus ojos se dibujaba la imagen de algo que se acercaba a ella, aunque alrededor no había nadie, solo la profunda oscuridad del bosque. De pronto, una ráfaga de viento envolvió la atmósfera del lugar. Darina abrió los ojos con esfuerzo y vio cómo una especie de humo negro comenzaba a formarse. Poco a poco, ese humo tomó una figura humanoide. La muchacha apenas podía mantener los ojos abiertos. Su visión estaba borrosa después de sufrir aquella atrocidad. Sintió entonces que quizás había llegado el final de sus días. La lechuza, con el último aliento de su energía, descendió desde uno de los árboles, y aquella nube negra la envolvió. El viento soplaba cada vez más fuerte, distrayendo al cazador, quien, molesto, se levantó del suelo mientras se subía los pantalones. Darina seguía inmóvil, desgarrada por dentro, y su sangre manchaba el suelo. «No estuvo mal, perra. Para la próxima tendrás que esforzarte», dijo el hombre con desdén. De repente, un golpe contundente en la espalda lo hizo caer al suelo. Al intentar reaccionar, quedó boca abajo y apenas logró darse vuelta para mirar al cielo. En ese momento, sus ojos se llenaron de horror. Frente a él había una criatura extraña y aterradora. Parecía un ave gigantesca con alas enormes y ojos rojos brillantes. El ser emitió un sonido ensordecedor que hizo que el cazador se retorciera de dolor, tapándose los oídos. Darina, aprovechando el caos, intentó levantarse con las últimas fuerzas de su cuerpo. Mientras luchaba por mantenerse en pie, reconoció algo familiar en los ojos de aquella criatura. «Te voy a acabar», gritó el cazador, apuntando con su arma. Pero antes de que pudiera disparar, la criatura agitó sus alas con movimientos rápidos y precisos, inmovilizando al hombre. En cuestión de segundos, lo derribó con un potente zarpazo. Aunque el cazador era alto y robusto, no pudo resistir la fuerza de aquella entidad. Darina observaba inmóvil, presa del asombro y el miedo. Vio cómo su verdugo recibía su merecido. Minutos después, el cuerpo del cazador yacía en el suelo con el cráneo partido en dos. Las alas de la criatura parecían estar hechas de acero. Con un solo movimiento, eran capaces de cortar incluso el tronco de un árbol. Y así, aquel hombre, que había cometido un acto tan atroz, recibió el peor de los castigos. Darina corrió de vuelta a su casa al ver el cuerpo del cazador en el suelo. Estaba tan aterrorizada que no sabía qué hacer. Huyó sin darse cuenta de que la criatura que había enfrentado al hombre no era otra que su amiga la lechuza, una mágica protectora de los bosques de su pequeña aldea. Cuando llegó a su hogar, su abuelo, don Fausto, la recibió con el rostro lleno de preocupación. La observó y notó la sangre entre sus piernas, preguntándole inmediatamente qué le había sucedido. Darina, avergonzada y destrozada, se echó a llorar en los brazos de su abuelo, quien no dijo una sola palabra. Solo la abrazó con fuerza, intentando transmitirle la seguridad y el consuelo que tanto necesitaba. Al día siguiente, la joven se encontraba algo mejor, aunque aún muy afectada. «Necesito que me digas qué te sucedió», dijo don Fausto con voz quebrada. «Estoy muy preocupado por ti, aunque con solo recordar cómo te vi anoche, ya me estoy imaginando lo que pasó. ¿Quién fue el desgraciado que se atrevió a lastimarte?» Darina sabía que no había nada que pudiera hacerse. El cazador ya había recibido su merecido. Sin embargo, también comprendía que cuando la iglesia encontrara su cuerpo, los problemas no tardarían en llegar. Unas horas más tarde, en el centro de la aldea, comenzó a correr la noticia de la muerte de uno de los cazadores.
Inmediatamente, un sacerdote se acercó al grupo para preguntar qué había ocurrido. «Hay un cuerpo en lo profundo del bosque», respondió uno de los cazadores. La gente se movilizó para trasladar el cadáver a la iglesia, donde el sacerdote lo inspeccionaría. Al observar el cuerpo, vio que el cráneo estaba partido y que en uno de sus puños había un trozo de tela que parecía ser parte de un vestido. «Investiguen de quién se trata», ordenó el sacerdote furioso. «Quien quiera que sea, recibirá el peor de los castigos». Los cazadores comenzaron de inmediato a indagar de quién era aquel fragmento de tela. Mientras tanto, la gente de la aldea se sentía aterrorizada, temiendo cuál sería el castigo para el responsable. Por su parte, Darina seguía acostada en su cama, débil por los golpes y el sufrimiento causado por el cazador. Don Fausto no sabía lo que estaba ocurriendo en la aldea, hasta que un grupo de hombres llegó a su casa exigiendo entrar. «Tenemos que inspeccionar. Estamos buscando a la persona responsable de un asesinato. Es una orden. Vamos a entrar». Sin comprender, don Fausto permitió el ingreso de los cazadores a su humilde hogar. Inspeccionaron todo el lugar hasta que, en un rincón, vieron a Darina recostada. Al acercarse, encontraron en el suelo un vestido con la misma tela que buscaban, y este tenía rastros de sangre. «Ya encontramos a la persona que estamos buscando», susurró uno de los cazadores a sus compañeros. En total, eran 5 hombres. Don Fausto intentó defender a su nieta, quien estaba tan lastimada que ni siquiera podía levantarse. Sin embargo, los cazadores, insensibles y crueles, tomaron a la muchacha y la llevaron ante el sacerdote. Cuando los habitantes de la aldea vieron que se trataba de la nieta de uno de los hombres más respetados del pueblo, intentaron interceder por ella. Pero por más que suplicaron clemencia, la iglesia no les permitió defenderla. Minutos después, Darina llegó a la iglesia escoltada por los cazadores. Al verla, el sacerdote hizo una mueca de desprecio que no pasó desapercibida por los presentes. «Déjenla aquí», ordenó el cura. Darina sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, helándole hasta los huesos. Las piernas le temblaban y, poco a poco, se debilitaban, hasta que cayó al suelo, suplicando piedad. «Yo no fui, lo juro». «¿Crees que voy a creerte?», replicó el sacerdote con tono severo. «¿Por qué mataste a uno de los sirvientes de Dios?». «Yo no lo hice», exclamó Darina entre sollozos. «Él me lastimó cruelmente». «Basta», gritó el cura. «Seguramente tú lo provocaste. No cabe duda de que el diablo a veces se disfraza de mujeres indefensas como tú». El sacerdote ordenó que Darina fuera encerrada en uno de los pequeños recintos de la iglesia, mientras discutían cuál sería su castigo. Después de deliberar, decidieron que la muchacha sería azotada públicamente como penitencia por su supuesto pecado. Además, decretaron que jamás encontraría un hombre que la amara o se casara con ella. Cuando todo estuvo preparado, Darina fue encadenada de los pies y esposada de las manos, dejándola completamente inmóvil para recibir su castigo. En ese momento, la gente se reunió en el atrio de la iglesia, donde se llevaría a cabo el castigo. Todos estaban aterrados, pues era la primera vez que presenciaban una pena impuesta por la iglesia. Don Fausto lloraba desconsolado, temiendo por la vida de su nieta. El látigo que utilizarían estaba diseñado para desgarrar la piel, y él sabía que Darina podría no sobrevivir a los azotes. Durante unos momentos, el sacerdote tomó la palabra, haciendo énfasis en la moral y la buena conducta. Para él, los mandatos de Dios eran indiscutibles, y el castigo público de Darina sería un recordatorio de ello. Todo estaba listo. A un lado, uno de los cazadores sostenía el látigo. Al sonar de un tambor, dio el primer azote en la espalda de Darina. La joven cayó al suelo mientras un hilo de sangre corría por su piel. Luego siguió otro azote, y otro más, hasta que la piel de Darina comenzó a abrirse. Justo cuando el cazador estaba por dar el siguiente golpe, unas nubes negras comenzaron a cubrir el sol, provocando ráfagas de viento violentas.
Los árboles se sacudían con fuerza, y a lo lejos se escuchaba el chillido de un ave desconocida que parecía acercarse. La gente empezó a refugiarse en las orillas de la iglesia, pero el viento era tan fuerte que las láminas que cubrían el recinto comenzaron a desprenderse, volando hacia el cielo. El sacerdote, impresionado por el fenómeno, ordenó detener el castigo hacia Darina. Mientras tanto, don Fausto corrió hacia su nieta para llevársela consigo. De repente, el viento se calmó y un silencio sepulcral inundó el lugar. «¿Qué es eso?», exclamó uno de los cazadores, señalando el cielo. Desde las alturas apareció una enorme criatura con forma de ave. Tenía un pico afilado, garras parecidas al acero y unos ojos rojos brillantes. Su plumaje blanco recordaba a la lechuza de Darina. Al verla en el suelo con la espalda ensangrentada, el ave comenzó a aletear con furia, creando remolinos de viento. Los cazadores intentaron correr hacia el interior de la iglesia, pero la puerta se cerró de repente. El sacerdote, aterrorizado, comenzó a rezar oraciones desesperadas. El ave furiosa lo miró directamente y, elevándose hacia el cielo, se dejó caer rápidamente sobre él, atrapándolo con sus garras. En cuestión de segundos, lo partió en dos. Después, fue el turno de los cazadores. La criatura los persiguió en su escondite. Con su afilado pico, perforó la espalda de uno de ellos, quien al ver al ave de cerca, reconoció los ojos de la lechuza de Darina. «Eres tú», fueron sus últimas palabras antes de morir. Darina no comprendía del todo lo que ocurría. Aquella criatura estaba acabando con los hombres que la habían torturado y, por último, destruyó la iglesia por completo, dejándola en ruinas que jamás serían removidas. Cuando todo terminó, la criatura descendió hasta donde estaba Darina. Con una de sus alas, tocó el cuerpo de la muchacha, emitiendo un resplandor luminoso que la envolvió por completo. Al disiparse la luz, Darina estaba completamente curada. No había rastros de sangre ni dolor. El ave batió sus alas, elevándose hacia el cielo. Antes de desaparecer le mostró a Darina que era su amiga, la lechuza. Desde entonces no quedó ninguna iglesia en la aldea. Si alguien relacionado con el catolicismo se atrevía a entrar en el pueblo, aquella criatura aparecía para terminar con ellos. Se decía que era una bruja que protegía a los habitantes de las creencias fanáticas que perseguían a personas con dones especiales. Lo que Darina no sabía era que aquella ave no era solo su protectora, era su madre, quien había reencarnado en la lechuza para estar a su lado y protegerla. Los habitantes de la aldea comenzaron a crear sus propias reglas. Darina demostró sus dones curativos y otros talentos ocultos, ganándose el amor de la comunidad. Juntos, los vecinos se protegían mutuamente, seguros de que aquella criatura siempre los defendería de cualquier intento de invasión por parte de la Santa Iglesia.